¿Qué está pasando, familia? Bienvenidos a otro episodio más de La Reta Latina. Aquí reciban un fuerte abrazo de mi parte del gran Edward y junto a mí, como siempre, directamente desde Baja California Sur, México, mi hermano, mi compadre, mi carnal, el gran Prof. Lino. Cuéntamelo, Lino, ¿qué es lo que hay? ¿Qué dice, hermano? Aquí estamos de vuelta para otro episodio y rendirle homenaje a una leyenda que ya se nos adelantó, pero no deja de ser una leyenda y que fue en vida y ahora está en la tierra de los inmortales. Saludos desde Los Cabos, Baja California Sur, hasta la bella isla del encanto, Puerto Rico. A romperla como marca el manual nada más. Así mismito es, vamos a darle rapidito. Como vieron al principio del video, pues esto es un podcast básicamente que quisimos hacer Lino y yo, hablando sobre la figura de quien en vida fuera el gran Bill Russell. Y vamos a arrancar rapidito, Lino. Interesante porque es una figura que todo el mundo la reconoce. En el mundo del baloncesto, específicamente de la NBA. Sin embargo, cuando tenemos el tema y debate de nunca acabar de quién es el mejor de todos los tiempos, es una figura que mucha gente a conveniencia lo deja fuera del debate porque dicen que no cuenta porque fue en el 1950, que no muchas personas vieron ese baloncesto, y otros dicen que es que no, pero es que no es lo mismo, porque es que Jordan, no, porque es que LeBron. Pero ¿qué te parece a ti que no se mencione tanto a Bill Russell en esa conversación? Es como decir las palabras dijeron a mí, sin herir a nadie, ¿no? Sin herir los sentimientos de nadie, pero es ilógico porque ni Jordan, ni LeBron, ni Magic, ni Karim, ni todos los que están en la conversación tienen 11 anillos. Y no dominaron como dominó Bill Russell. Yo no estoy diciendo que Jordan, que es el más GOAT de todos, no dominara los 90. Pero no lo hicieron los Bulls como los Boston Celtics. Juegos son juegos y competencias son competencias. Porque recuerden algo, Bill Russell enfrentó al señor de los récords, Will Chamberlain. Y ni modo que miren que Will Chamberlain no era un peso completo de esos años. ¿Y cuántos campeonatos no le arrebató Bill Russell con esos Boston Celtics? ¿Cuántos salones de la fama hay? Para mí Bill Russell era Mohamed Ali de esos años. Era un dominante. Y eso es era un caballo. Ese es un excelente punto porque es de las pocas veces que hemos tenido en el deporte que dos jugadores élites en su prime se enfrentan. Y fue el caso de Bill Russell. Obviamente Bill llegó a la liga primero. Después llega varios años más tarde, entra Wilt. Pero en realidad desde que entraron ambos estaban a otro nivel. Y esa rivalidad duró, como tú mencionaste, muchos años. Más allá de los 11 anillos que tú mencionabas, el señor de los anillos, lo más impresionante es que esos 11 campeonatos fue en 13 años. O sea, que cuando tú tomas en consideración, ganaron 11 en 13 años. Y dato bien importante también que hay que resaltar, 3 de esos campeonatos él los ganó siendo jugador y dirigente. Que by the way, aprovecho y comparto el dato, primer coach afroamericano en dirigir en la NBA. Y jugar al mismo tiempo. Y jugar, que no es fácil. Que no es nada fácil. No. Era el motor de esos Boston Celtics. No sé si tenga que ver que solo fue cuadro ideal 3 veces. No me equivoco, por aquí tenía el dato. Que fue algo muy raro. También, ¿no? La época que vivió. Tristemente, en donde el racismo estaba al tope. Años muy difíciles para la gente afroamericana. Sin embargo, él no quitó el dedo del renglón. Brilló entre gente... Sí, que estaban... ¿Cómo decirlo? Ajá, sí, no, que estaban controlando muchas cosas. Vamos a ponerlo de esa forma. Es que tenían el control sobre la gente afroamericana. Y más sin embargo, él era un estandarte que entraba con el pecho a todo lo que daba enfrente y nadie le decía que no. No, y él fue bien vocal, independientemente de las circunstancias que lo rodeaban. Eso fue otro aspecto que más nosotros lo pudimos ver ya cuando teníamos uso de razón, ya en una etapa muy avanzada de su vida. Obviamente ya estaba muy mayor, pero la realidad es que en su historia, siempre que hubo temas controversiales que tocaban el tema del racismo, fue bien vocal, asumió posturas y vivió feliz con las consecuencias. Eso es algo también que lo hace grande. Por eso es que muchos jugadores que vinieron luego de él lo respetaban mucho. Y de hecho hasta que falleció, lamentablemente, lo veían como un estandarte. Era como una persona, un mentor y un gran respeto de todos los jugadores que vinieron después. Porque
Actualmente hay jugadores que lo dicen, mira, yo estoy aquí gracias al camino que obviamente no fue solamente Bill Russell, pero Bill empezó a construir, Karim y todas las personas que siguieron, y gracias al esfuerzo que ellos hicieron y esas luchas y esas posturas que ellos tomaron, ahora yo disfruto de donde yo estoy. Y eso es algo que no sale en los libros, pero hay que reconocerlo. No. Como persona, el hombre también aportó grandemente a la sociedad afroamericana. Y pues nada, hablando del baloncesto, lo mencionaste ahorita. Se enfrentó a Will Chamberlain, que fue el rey de los récords, by the way. Atrapó en un partido 51 rebotes. Fue los rebotes que más logró atrapar en un partido. Y luego de eso también tuvo 2 partidos de 49 rebotes que logró atrapar durante esos juegos. Obviamente la única persona que lo superó después fue Will Chamberlain. Pero estuvo a la par. Correcto, ¿no? Pero interesante. Y te comparto esto para cederte el micrófono. Lo más que llama la atención de Bill Russell es que si Bill estuviera vivo y estuviera jugando en esta época, jugaría en el perímetro por su estatura. Sin embargo, logró hacer y poner esos números con la estatura que tenía. Porque Will era mucho más grande. Físicamente también era otra cosa. Pero Bill lo hizo undersize. Medía 2'8" el señor. Sí, señor. Era un alero. Ajá. Era un alero. Ajá, perímetro. Full. Movería las piernas a todo lo que da. Y aún así, como dices tú, dominó los rebotes, dominó la pintura. Fue un gran defensivo. Fue el que recolectaba la basura. Corría a la cancha. O los videos que yo veo, para la época, no se me hacía tan lento como mucho en la actualidad. Mi gusto, mi perspectiva. Podrá decirme alguien que yo estoy loco, que de qué estoy hablando. Pero es la verdad. Para mí, Bill Russell de alero ahorita podría jugar. Para mí. Si lo traigo a la época de alero. Claro. Y una cosa interesante también, que en aquella época, cuando usted va y busca los libros de historia y los videos para los 50, 60, esos equipos de los Boston Celtics siempre se distinguían por la ofensiva. Eran bien dinámicos, eran lo que tenían el fast break, lo que se consideraba fast break en aquel entonces, porque yo sé que ahora es bien lento comparado a cómo se juega ahora, pero era una ofensiva. Y cuando el coach Archibald lo decide reclutar en el draftearlo, valga la redundancia, lo hizo con toda la intención. De hecho, llegó a hacer un acuerdo con el gerente general de Atlanta para moverse en selecciones y poder traerlo, porque él entendía que era la pieza que le faltaba en el lado defensivo. Que para todos los efectos está brutal, porque él tuvo muy buenas temporadas anotando el balón. Pero eso fue el frosty del pastel. Eso fue la cherry on top, porque en realidad desde el principio el plan, usted va a ser el que me va a llevar la defensa. Pero, otra cosa que comparto contigo, todo lo que cuando tú buscas la historia, buscas la literatura de Bill Russell, lo interesante, como acabamos de mencionar, no era un tipo muy alto, no tenía un físico imponente, era normal, relativamente normal, delgado. Sin embargo, todo el mundo reconoce, todos sus ex compañeros dicen que lo más que lo hacía especial era su habilidad de leer por dónde iba a rebotar el balón cuando un compañero fallaba. O sea, que era más mental su preparación. Obviamente sí hay un aspecto físico, pero que era más mental y identificar por dónde va a rebotar el balón para moverse y atraparlo. Y de los contemporáneos, bueno, de los que el único después de él que yo he sabido que analiza el rebote se llama Dennis Rodman. Correcto. Como tú lo mencionas, es el único que analizaba lo mental. Ok, Magic, tanto giro del balón. Bird tanto, Jordan tanto, tal jugador tanto. Y es cierto, eso es algo que no se menciona de Bill Russell. Un dato muy curioso que mencionaste, y fue la cereza del pastel con esto. La pieza que le faltaba a esos Boston Celtics para ser el equipo de época de la década. Dominaron parte de los 50 y los 60. Y los 60, correcto. 60. 8 finales consecutivas. Y todo fue porque trajeron a ese hombre que faltaba. Y tenía que ser afroamericano. Tenía que serlo. Y otra cosa bien interesante, no solamente fue, él tuvo, o sea, la organización de Boston tenía un plan dual con Bill. Como acabo de mencionar, el aspecto defensivo era una necesidad que ellos entendían que obligatoriamente tenían que satisfacer. Sin embargo, otra cosa que el dirigente estaba empujando era lograr convencer a todos estos jugadores profesionales de básquetbol que jugaran en equipo, como una unidad. Y se empezó a fomentar lo que hoy conocemos como el colectivo. Digo, y usted me va a decir, Edward, pero siempre fue 5 para 5.
Sí, pero no era el 5x5 como nosotros lo conocemos hoy. Era el que tenía un poquito más de habilidad, el que manejaba más el balón. Ese iba a tomar un gran por ciento de las posesiones ofensivas y no involucrando a sus compañeros. Y esa era otra pieza, otra intención, otra prioridad para el dirigente y la organización, y lo lograron. Porque entonces, como mencionamos, Bill no llegó para anotar puntos, pero Bill era el que cogía el rebote y empujaba el balón, o muchas veces atrapaba el rebote y era el que salía driviando para que la ofensiva corriera. Y ahí se involucraron muchos jugadores. Así que yo creo que sí, que en efecto volvemos. Es interesante que no salga tanto en la conversación del mejor de todos los tiempos. En los promedios de puntos que marcó él, corrígeme si estoy mal, fueron 15 puntos, uno por juego. Lo que él marcó. En su año de novato, 14.7. Y en su año de novato, antes de que sigas, disculpa, Melino, hay que recordar también que no se incorporó al equipo rápido que lo draftearon porque estaba representando a Estados Unidos en las Olimpiadas, que ganaron medalla de oro. Sí, correcto, que hay que decirlo, que creo que se reportó en diciembre con el equipo y con todo eso tuvo una gran temporada, a pesar de que se perdió la primera parte. Y era porque no podían jugar profesionales aún todavía, hay que recordar, ¿verdad? Fue hasta los 90 que se aprobó que los jugadores de la NBA pudieran, profesionales de la NBA pudieran jugar las Olimpiadas. Pero sí, en su año de novato promedió, fíjate, 14.7 puntos por juego. Y si no me equivoco de rebotes, 19.6. No, tiene el campeonato, tiene 4 campeonatos de rebote. Y para aquel entonces, otro dato también que hay que compartir con la audiencia, en aquel entonces no se hacía la distinción de rebotes defensivos y ofensivos. Era el total de rebotes. Logró quedar campeón atrapando rebotes 4 ocasiones. Y volvemos en una época donde tuvo que batallar con Will Chamberlain, que como decíamos hace un ratito, físicamente estaba bendecido, era mucho más alto y no tenía que pasar tanto trabajo mental para atrapar. Podía compensar ese aspecto con su físico e imponerse. ¿Dónde pondrías ahorita a Will Chamberlain en la actualidad? A Bill Russell. ¿A Bill Russell en qué sentido? ¿En el top 3, top 10? ¿A qué te refieres? Perdóname. O más bien, la pregunta es en realidad, ¿por qué crees tú que no es considerado el GOAT del básquetbol? Porque yo creo que... ¿Cómo te explico? Por eso es que yo siempre, y tú y yo hemos tenido esta conversación un sinnúmero de veces, es bien difícil comparar eras. Y la realidad es que actualmente todos los que están jugando baloncesto profesional, independientemente sea NBA, sea la Euroliga, sea en tu país, tienen una plataforma que no existía. Ahora mismo las redes sociales corren demasiado rápido. La cobertura de los juegos, sí, es verdad que no se transmiten todos los juegos por televisión, pero tú vas a tener acceso siempre al juego. Hoy mismo yo estaba viendo el Eurobasket, la semifinal, yo estoy en Puerto Rico, yo ni siquiera estoy allá, pero tengo acceso a poder consumir, a poder verlo. Yo creo que eso es un factor. Número 2, nosotros vivimos una época, por lo menos tú y yo que somos contemporáneos en edad, nosotros somos bien tecnológicos y lamentablemente, no nosotros, pero muchas personas de nuestra edad y los que nos siguen, los que son un poco más jóvenes, no conocen mucho la historia y no pasan el trabajo de educarse. Y me explico. Yo escucho acá en Puerto Rico ahora... pues hay un boom con la música urbana y Bad Bunny es el mejor cantante ahora mismo de mi país, con orgullo, y está rompiéndola a nivel mundial. Pero todos sus fanáticos, que son mucho más jóvenes que yo, y by the way, yo sí lo escucho también, dicen que cada vez que él hace algo es algo histórico. No es cierto. Michael Jackson en su tiempo estuvo durísimo y hizo muchas cosas que Bad Bunny está haciendo hoy. Que no se veía igual, pues está bien. Bad Bunny nació, fue bendecido en una época donde está YouTube, está Spotify, hay muchas cosas donde muchas personas pueden consumir lo que él está haciendo. Y yo creo que en el baloncesto pasa exactamente lo mismo. Por esa razón en particular, Lino, si me preguntas a mí, yo creo que por eso es que tanto él, o el mismo Will Chamberlain, el mismo Kareem Abdul-Jabbar, no se mencionan tanto, porque lamentablemente, como acabamos de empezar este podcast, lo que hay es bien poco polletaje de ellos. Digo, Kareem tiene mucho más y también Will, pero en el caso de Russell en particular, es bien poco lo que se puede ver. Demasiado poco, pocos videos, pocos documentales. Yo creo que no ha de haber uno en específico ni de Bill Russell, ni de Chamberlain. Quiero creer que ni de Kareem, que también creo que le tocó por ahí poquito, ¿no? De Russell, sino que fue más contra Chamberlain. Claro. Pero concuerdo contigo, no le tocaron estas eras donde ¿por qué red social no puede saber de algo?
vaya, Instagram, Facebook, TikTok, o sea, y que lo que falta por desarrollarse. No, y tienes a Google, y lo tienes en tu móvil, lo tienes en la computadora, o sea, tienes... Yo recuerdo que cuando yo hacía asignaciones, si era bien compleja, en casa teníamos la enciclopedia británica y teníamos que buscar el tomo y sentarme a leer cuál era el tópico que tenía que discutir. Pues ahora yo tengo una duda, lo primero que hago, saco el celular, escribo, boom, ahí está la respuesta, pero lamentablemente yo creo que es eso, la exposición que no la tuvo. Mira, te quiero comentar algo, cambiándote un poco el tema. Un duelo que marca historia entre los Golden State Warriors contra Boston en los 60. Una victoria para Boston 4-2. En un sexto juego donde Russell metió 25 puntos, 25 rebotes. Y fíjate lo de Chamberlain, 26 puntos, 24 rebotes. No, Para que vea la gente, batalla de colosos pues, entre dos grandes. No fue. No, Dichosos los que lo vieron jugar. Exactamente, los que tuvieron la oportunidad de ver ese duelo. Es como pasa en el fútbol ahora que lo vimos y nos hubiese gustado que durara un poco más, que fue el caso de Messi y Cristiano. Los dos máximos jugadores en su peak enfrentándose. Pues eso pasó con Russell y Chamberlain. Lamentablemente no tenemos muchos videos ni recuerdos de eso, pero sí, ahí están los números. Ahí están los números y eso pasó, pero... Volviendo a tu pregunta, yo pienso que es eso, la exposición. Estamos viviendo en otra era y volvemos, comparar eras es bien diferente. Tú miras esos videos, el juego es bien distinto, no había línea de tres. La realidad es que los jugadores de ahora son mucho más atléticos. Hay muchos elementos, cambia significativamente. ¿Tú crees que Bill Russell en los 90 y 2000, que todavía el 5 tenía un valor más mayor que el de hoy en día, hubiese dominado? ¿Hubiese estado a la par de esos 5? Yo pienso que Bill Russell es un talento que va a trascender, que trascendió. De hecho, por eso todavía los chamacos de hoy, que son superestrellas, mismo LeBron James, Kevin Durant, Kevin Garnett, antes de irse, todos lo respetaban. Porque hay personas que trascienden. En el caso de Bill Russell es una de esas personas. Decirte si va a ser más efectivo o no más efectivo, pues volvemos. Si lo ponemos en la 5 contra el Shaquille de Orlando Magic, iba a estar un poquito complicado, porque pues físicamente no tenía una limitación y Shaquille era un anormal, pero pienso que sí, yo creo que hay talento y hay talento, hay ciertos jugadores y podemos hacer una lista yo creo que bastante extensa de jugadores que pudieron haber jugado en cualquier tiempo porque tienen un don. Es como el caso de Curry, que a veces escucho personas, Curry no puede porque es que él se lastima mucho. De la manera que ese caballero anota el balón, macho, la anota en los 50, en los 20, en los 800, en los 2000, donde quiera. Hay gente que va a trascender y yo pienso que Bill Russell definitivamente está en esa lista. ¿Qué te parece? Yo lo menciono, yo te lo digo porque analizando, aún en los 2000, 2010 todavía, se jugaba de espaldas. Pero de ahí ya poco el 5 empezó a dejar de jugar de espaldas, quería jugar más del perímetro. Los que eran 5 ya no querían jugar de 5, quieren jugar más perímetro, no tener tanto choque de espalda, que el contacto. Por eso te lo menciono, porque en los 90 y 2000 aún se jugaba de espaldas. Era inside out, es cierto. Exacto, es correcto. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, LeBron en los 90 hubiera jugado de espaldas. Era un 4. Hubiera jugado de 4. Era lo mismo. Entonces, pues yo creo que en esas épocas, Bill Russell para mí sí jugaba de 5. Sí hubiera estado... Sí, yo pienso que sí. De hecho, y todavía en los 90, que todavía el 5, como tú muy bien planteas, todavía se jugaba de inside out. Bill tenía algo que muchos de ellos no tenían. La capacidad de coger el rebote y poner el balón en el piso y correr de cancha a cancha, que era lo que Charles Barkley hizo por muchos años. Undersize en la posición 4 y lo logró y se estableció excelente en lo que hacía. Sí, yo pienso que sí, por eso es que te digo, yo creo que sin duda alguna él está en la lista, por lo menos en la mía, en la lista de talentos que son trascendentales, definitivamente. Y te falta mencionar a Rodman, subí y bajaba para... Bueno, solo también, Rodman no era anotador. Sí, no, pero tenía toda la capacidad de rebotear, ponerle el balón en el piso y por lo menos hacer el outlet correcto para que los muchachos corrieran. Sí, no, definitivo. Oye, Lino, otro dato interesante, resumen de Bill Russell, podemos estar aquí 3 horas de todas las cosas buenas que hizo, pero interesante. Lo indujeron al Salón de la Fama como jugador en el 1975, pues ya se había retirado, pero también le dieron el galardón en el 2021 como dirigente.
Eso es un dato que yo creo que pasa por desapercibido. Y volvemos. No solamente dirigente, obviamente yo sé que no hay una categoría en el Salón de la Fama para él, pero fue que en el momento que dirigió era jugador también y logró quedar campeón. 3 campeonatos de esa manera, como mencionábamos ahorita, es algo impresionante, pero sí, está en el Salón de la Fama como jugador y como dirigente, que creo que es algo que hay que mencionar. Y otro dato que quisiera compartir, 21.620 rebotes en toda su carrera. Con una persona. 21.620. Segundo de todos los tiempos. Obviamente ya tú sabes quién es el primero, pero está ahí. El señor Will Chamberlain. No se puede pelear, pero válgate, 5 MVP, 12 selecciones al All-Stars. Como mencionábamos ahorita, 4 veces campeón de rebotes totales. En fin, Bill Russell como jugador fue algo extraordinario. Una lástima que no tengamos más juegos y más videos para nosotros poder ver y apreciar lo que trajo y lo que hizo por el deporte. Entre los mejores de la historia, en los aniversarios que han dicho los 50 mejores, los 75 mejores. Me recuerdan, no saben en qué lugar estaba. Aquí lo tenía y lo perdí. Se me fue. No recuerdo en qué lugar estaba, pero como siempre hablamos y como hicimos aquel podcast cuando salieron los 75, sí. Es algo que cada persona va a tener su opinión. Yo creo que, como dije hace un rato, y perdonen que sea redundante, sin duda alguna, en todas las listas que hagan, Bill Russell va a estar. Lo que él hizo, el cambio del juego, y volvemos. Mira qué irónico. Tiene mucho éxito en Boston como dirigente, como jugador. Después del tiempo, después que se retira, se va a Seattle. Acá ya con los Supersonics cogió un equipo que estaba en el sótano, una vez llegó, pues al otro año se vio una mejoría, lograron aumentar la cantidad de victorias ese año. Sin embargo, los reportes que se pueden conseguir de esa fecha en particular destacan que estaba muy frustrado porque no lograba implementar lo que aprendió en Boston, la cultura de que todo el mundo jugara en equipo, que la gente entendiera su rol, que cada cual tenía su especialidad. No lo logró, se frustró tanto que a mitad de temporada decidió renunciar y no participó. Y curioso, ¿no? Que una persona que tuvo éxito cuando jugó y dirigió a la vez, después más adelante en su vida trató de hacerlo solamente enfocándose como dirigente y no tuvo éxito al nivel de decidir quitarse. Eso me pareció un dato bien interesante porque para que tú veas como que contra este tipo lo logró hacer jugando y no lo pudo hacer enfocado solamente en eso. Yo creo que, fíjate, él en estos tiempos, si hubiese el padre tiempo le hubiera dado salud, unos años menos, más joven, si lo hubiesen, por ejemplo, ¿qué te gusta? Sacramento o Utah, un equipo de esos, él lo pudiera reconstruir por piezas de draft, yo creo que ahí él hubiera podido implementar su filosofía. Así como Steve Kerr, se me figura. Exacto. Así que Clay no estaba Curry, no estaba Green, pero ok, voy a darle rotación a los jóvenes, voy a ir buscando las características que yo busco. Yo creo que si a él le hubieran dado esa oportunidad de buscar las características del jugador, obviamente actual, no de los 60, pero sí hubiera podido inyectar esa filosofía, de él poder desarrollar esa filosofía que él quería. Obviamente también él tendría que entender que los tiempos cambiaron, actualizarse, tener charlas, capacitaciones, etcétera, como lo hizo Steve Kerr. Pero, tío, yo creo que ahí le hubieran dado la oportunidad a él. Por ejemplo, me hubiese gustado, ahorita me viene a la mente, Donovan Mitchell con él. Hubiera metido esa mentalidad con Donovan Mitchell. A mí me hubiera gustado. Yo pienso que sí, diste en el clavo. Yo creo que, y de hecho, esa situación con Seattle, si mal no recuerdo, fue finales de la década de los 70. Ya llevaba un tiempito sin jugar. Y pues sí, los tiempos cambian. Obviamente, si lo traemos a la actualidad, pues es muy distinto a los 70 y al tiempo que él jugó. Yo creo que maybe también está ahí. Y no sé, lamentablemente no tuvimos la oportunidad de conocerlo y preguntarle, pero hubiese estado interesante ver cuál era su pensamiento, porque a lo mejor él todavía estaba luchando mentalmente en términos de que es que esto funcionó en Boston, mira los resultados, ganamos tanto, porque ustedes no quieren implementarlo aquí, vamos a hacerlo así. Que vamos a ser justos, las piezas, los recursos, los jugadores que tenías cuando tú eras el dirigente no necesariamente es lo mismo que tienes ahora. Hay muchas variables, pero sí, yo creo que volvemos, sin duda alguna. Fíjate, pero es interesante, Lino.
muchas veces cuando son jugadores que son bien exitosos, que han tenido muchos campeonatos y una carrera excelente, como es el caso de Bill Russell, normalmente es bien raro que eso se traduzca que van a ser buenos coaches. Por ejemplo, mira Magic Johnson. Ha tratado No lo ha varias logrado. veces. Larry Bird sí tuvo éxito. Si lo comparamos, Larry lo hizo con Indiana, logró posicionarse. No ganó, pero lo hizo bien. Pero que cuando están a ese nivel, que son tan élites, como que es raro. No pasa. Como que no se... Eso no pasa de un lado a otro. Hay uno en particular que no dirige, pero tampoco logra reconstruir ni armar un equipo campeón. El que le dicen el GOAT. Yo soy fan de Jordan, pero la realidad Jordan como dueño no lo logra. No lo ha logrado. ¿Él tú crees que no quisiera llevar la filosofía de Phil Jackson? Claro que, pero no logra armar un equipo de Charlotte. Es que, mano, yo fíjate, a Jordan yo le doy el beneficio de la duda, porque es que yo creo que ese por ejemplo, Jordan, tipos así, o sea, que son Kobe Bryant también, que es paz descanse. Yo creo que es que ellos ven el juego tan distinto a otros jugadores, que es que yo creo que no se le hace difícil transmitir su conocimiento. Me explico, para ellos, hacer un steal, dar 2 dribbles y donkear el balón, pues es algo sencillo. Pero maybe el jugador que tú estás tratando de explicarle, ¿no? En vez de 3 dribbles, tiene que dar 10. Y pues eso pasa. Yo creo que ese siempre ha sido mi pensar. Genuinamente, Jordan, yo siempre he dicho como que, mira, yo creo que el tipo ve el juego de una forma que a lo mejor se le hace difícil expresarlo y transmitirlo a sus jugadores. Pero donde sí falla, y esto sí es una crítica que hasta se enchismó con Charles Barkley porque se lo dijo, pero yo concuerdo con él. Si tú no tienes la capacidad, no hay problema. Pero contrata gente que lo pueda hacer por ti. Trae gente que tenga la habilidad para hacerlo. Ya, no es difícil. No tienes que hacerlo todo tú. Delega. Exacto. Y tiene para pagar el sueldo. Bendito, pues claro. Claro que sí. Claro que sí. Oye, regresando a Bill Russell. ¿Cómo te imaginas a Bill Russell siendo corredor de atletismo? Estaba leyendo un dato que representó a la universidad en atletismo. Mano, tenía que ser... No sé qué evento hizo. Sí, también recuerdo que sí, que de hecho creo que había visto una foto donde salía con una jabalina o algo en la mano. No recuerdo. Sí, en salto de altura. Salto de Sí. altura, exacto. Y una carrera. Tiene que... Es que volvemos, acuérdate. Por ejemplo, si tú me preguntas hoy, y sé que el podcast es de Bill Russell, pero hay tantas cosas que por eso es que trasciende. Si tú me preguntas a mí, yo pienso que Russell Westbrook coge un evento de 100 metros y queda primero. Hoy. Ahorita, actualmente. Sí, porque yo pienso que tiene el físico para ir al atletismo y hacerlo. De hecho, creo que su señora madre fue atleta a nivel de Estados Unidos, su papá también. Por eso lo tiene en la sangre. Pero yo pienso que sí. Yo pienso que a Russell Westbrook lo puedes poner en una pista 100 metros liso ahora mismo y queda en el top 3. Y yo creo que en aquel entonces, donde hay que ser justo, como mencionábamos hace un rato atrás, un afroamericano talentoso, atlético, cuando la competencia no necesariamente eran igual que él, bacho, yo pienso que lo hubiese baratado. En el evento que tú lo tirara. Es lo que dices tú, atletismo. Hoy también a la mente el voleibol. Imagínate bloqueando el voleibol. Nah, Dios santo, no. Sí, hubiese sido... Yo creo que sí. Hubiese podido... Tacho, si se hubiese dedicado a eso, tenía futuro también. Imagínatelo en... No sé si en los 100 metros, pero 200 tal vez, como tipo Usain Bolt. Dios guarde. Ajá, exacto. Ajá. En los 50, sí, eso hubiese sido el Usain Bolt de aquella época. De esa época. Literal. No, pero yo creo que los sí. Entrenadores de atletismo actualmente buscan un atleta como Usain Bolt de alto, 1.90, más o menos, como Russell Westbrook. Ahora imagínate si ese hubiera sido el parámetro, un atleta de 2.8 en atletismo. Oh. No, yo pienso que si hubiese sido... Volvemos. Es que son talentos... Y acuérdate también que eso es otro cambio de nuestra realidad. Eso es un excelente punto. Para la época de Russell, no solamente era el baloncesto. Ellos practicaban múltiples disciplinas, tanto en escuela superior, después en colegial, y después cuando decidían ser profesionales, pues como que se concentraban en lo que se iban a dedicar. Se iban ahí full. Pero normalmente ellos practicaban múltiples disciplinas. Y igual que Will Chamberlain también, que creo que hacía otros deportes y era un duro en lo que hacía. Pero sí, esta época no, porque aquí, por ejemplo, aquí
en Estados Unidos actualmente y mucho que pasa mucho en Puerto Rico. Si aquí tú tienes talento y se ve que tú eres una promesa ya a los 13 o 14 años, en el deporte que sea, nadie te va a dejar jugar, practicar nada más que no sea lo que tú vas a hacer. Si vas a jugar béisbol y vas a hacer pitcher, eso va a ser lo que tú vas a hacer. No vas a tocar ni voleibol, ni baloncesto, ni nada. Olvídate de eso. ¿Me sigues? Que antes, ¿no? Antes era como que va a correr, pues vete a correr. Lo que sea. Exacto. Vete a correr. Sí, yo creo que sí hubiese sido interesante haberlo visto desarrollarse en un deporte que no fuera el básquetbol, pero como dices tú, era un atleta que donde yo el practique iba a destacar, sin duda alguna. Y, híjole, me vino a la mente el verlo correr 100 metros, 200 metros, digo, la zancada que lo habían desarrollado en esa época. En aquel tiempo, pues, claro. Edward, ¿recuerdas el momento en que le dan un premio a Bill Russell? Estaba Mutombo, Alonso Mourning, Shaq. ¿Quién otro estaba presente? Creo que Hakim, si no me equivoco. Y que lo señala con el dedo. A todos les patearía el trasero. No, oye, dicen que él era bien gracioso. Dice que era bien gracioso. Lo que pasa es que obviamente ya nosotros en las últimas etapas lo veíamos en las finales solamente. Ya estaba muy mayor, entregando el trofeo. Sí, claro. Pero sí, dicen que él era bien gracioso. Siempre sacaba un chiste. A veces los muchachos le estaban pidiendo un consejo serio y él le salía con una grosería simplemente por hacerlo reír. Sí, la carisma, yo creo que más allá de todo lo que hemos cubierto de lo que hizo en el deporte, en el baloncesto per se, yo creo que como persona, por lo menos la impresión que daba, lo que emanaba, una buena persona, un buen espíritu, como que se veía una persona genuina, le gustaba ayudar, como dije, mucha gente lo veía como un mentor. O sea, piensa esto, fue seleccionado para el Salón de la Fama en 1975, como dije hace un rato. Estamos en el 2022. Todavía jugadores de esta época lo llamaban. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Karim? Que lo llama. Mira, quiero trabajar contigo. Para que tú veas lo grande que es. Y me imagino yo que él debía sentirse súper orgulloso de que, a pesar de que sin tocar una cancha por tantos años, todavía ellos me vean y me busquen y busquen esa dirección de mi parte. Oye, Lino, te tengo una pregunta, pues sabes cómo hacemos las cosas acá y siempre tenemos que cerrar duro. Yo creo que me vas a ganar en la pregunta que te tenía a ver. No, ya mismo. Más zumba tú, porque voy a cerrar duro este podcast de hoy. Hoy voy a cerrar. Vamos a sacar chispa hoy. ¿Qué me iba a decir? Ok. Cuéntame. Si tuvieras que elegir entre el mayor ícono de los Boston Celtics, Larry Bird o Bill Russell. Esa está dura, pero yo me voy con Russell. Y no es porque estemos hablando aquí hoy. Me voy con Russell. ¿Por qué? Yo creo que similar a lo que hablamos de Michael Jordan y lo que yo reconozco que es para mí el factor más grande que Jordan trajo, yo creo que Bill Russell fue el que le ayudó y le brindó la plataforma para que Larry Bird pudiera hacer lo que hizo. Y me explico. Crearon una dinastía. 11 campeonatos en 13 años. Y más allá de la dinastía, crearon una cultura, crearon una tradición y sin quitarle a Larry. Larry la mantuvo, fue la cara en su época. Pero si no hubiese habido un Bill Russell, en mi opinión, Bob Cousy solo no hubiese podido, Casey Jones no hubiese podido, Havlicek no hubiese podido. Yo creo que la figura es Bill Russell y por tal razón yo me voy con él. Yo creo que, sin pensarlo, Bill Russell de una. Oye, y un dato curioso. Yo creo que nunca vamos a ver que le rompan el récord de esos 11 anillos y no va a haber otra dinastía como los Boston Celtics. 11. Yo te voy a decir más, y esta puede ser que no te guste porque está envuelto Michael Jordan, pero si Jordan se hubiese quedado y no se hubiese retirado, yo no creo que los Bulls hubiesen llegado a los 11 campeonatos tampoco, si no se hubiese roto. No, y estoy de acuerdo contigo. Ganarle, por ejemplo, a Houston. No hubiera estado fácil. ¿Cómo hubieran parado? Sin Rodman, a Hakim. No es la misma Horace Grant que Dennis Rodman. Yo lo reconozco. Claro. Incluso creo por ahí leí que Jordan dijo, no lo hubiéramos tenido fácil. No, yo no, y siendo justo y poniendo que, pero como vimos en el documental de The Last Dance, estaban pasando tantas cosas tras bastidores que yo no creo que... Yo creo que sinceramente es que es bien complicado. Y volvemos, estamos comparando épocas que lo dijimos hace un ratito que es complicado y sí, es bien difícil, no creo.
No creo. Yo creo que en efecto nadie se va a poder llevar 11 campeonatos. Está durísimo. Yo creo que los Toros 7 hubieran logrado. Para mí. Fíjate, no, yo pienso que si Jordan no se hubiese ido esos 2 años, 8, con todo y sin Ron, macho, ahora digo yo no hubiese apostado en contra de Jordan. Yo aprendí la lección. Yo siempre, yo sabía que Jordan iba a ganar, pero pues por la familia en New York, yo como que, déjame ver si los Knicks este año, pero ya no hay break, no había break. Está bueno para otro podcast ese. Claro que sí, claro que sí. Oye, hiciste una excelente pregunta con quién tú crees que es el ícono, pero ahora te digo yo, ¿a qué tú le das más valor? ¿A la tradición, a la cultura que logró Bill Russell implementar en Boston o la de Los Ángeles Lakers? ¿Del Showtime? Del Showtime, no, de toda la historia. ¿Cuál tú crees que tiene más valor? Porque esto fue una rivalidad grande por mucho tiempo, Boston y los Lakers. Obviamente, cuando vino Larry Magic, revivió. Pero también por la época de Russell eso estaba. Se mataban y batallaban. ¿Cuál tú crees que... ¿Cuál es más importante? Voy a reformular la pregunta. ¿Cuál tú crees que es más importante? ¿Qué franquicia es más importante para la liga al sol de hoy? ¿Boston o los Lakers? No, Boston, sin pensarla, porque se ha mantenido lo que tú dices, nombre y ciudad. La cultura tiene que ver eso también, su logo, la esencia de ser un Boston Celtic. Los números no son retirados nomás porque sí, te tienes que ganar ese respeto en Boston. La afición es leal a morir, pero eso lo logró en la época de Bill Russell, lo que tú dices. Eso se construyó a base de esos 11 anillos. Le abrió la puerta a Larry Bird, a la generación de Larry Bird, al mismo Paul Pierce, al mismo Kevin Garnett, que como tú mencionas, estoy seguro que habló muchas veces con él. Ray Allen. Lamentablemente ya no le tocó a Tatum, Brown, yo creo, por ahí alguna que otra. Sí, no sé, ¿no? Uh-huh. Si lo hablaron, claro. Pero esa esencia yo no lo miro en los Lakers. O sea, sí sé que Jerry West, Chamberlain, no crearon lo mismo. Tal vez Magic intentó con el Showtime, Karim, pero no se ha vuelto a ver lo que es estos Boston Celtics. O sea, sigue manteniendo esa esencia. Y es uno de los pocos equipos con tradición que no se ha cambiado el logo, el nombre, nada. Lakers creo que sí. O sea, ya no mantuvieron ni la cultura, ni la filosofía. Y nada más ve la actualidad de los Lakers. Ve la actualidad. Traen un revolú, ya son críticas ni buenas siquiera. O sea, ya todo es hablar de Lakers, pero no con esa esencia de estos Boston Celtics que han mantenido esos tantos años de tradición. Así que Boston. Para mí Boston, actualmente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Boston ha logrado establecerse y es una ciudad bien interesante porque lo mismo han hecho en el béisbol, lo mismo han tratado de hacer allí. Digo, New England está más o menos porque está ahí, no está, pero está en el área. Ahí anda. Está por ahí. Pero hay que reconocerlo, yo creo que sí, que a través de los años, y lo mencionaste, a través de... Lo impresionante es que desde la época de Bill Russell se estableció, obviamente se venía trabajando desde un poco antes, pero él fue la pieza, como mencioné, que faltaba para llevarlo al nivel que querían, pero década tras década siguen ahí. Vino Larry, se fue Larry, pero seguimos. Ahora mismo un grupo nuevo, pero sigue siendo Boston, su esencia, su cultura, y de verdad, yo creo que sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Y bueno, yo creo que con eso cubrimos y le dimos un gran homenaje al gran Bill Russell. Aprovecho a las personas, si escucharon este podcast, lo están viendo, aprendieron algo, saben algo de un jugador que a lo mejor no tenían idea de qué es lo que hizo, por qué lo hizo y por qué la gente lo reconoce tanto, pues mira, no te cuesta nada dar un like, dale share a este contenido. Pero antes de irnos, importante, Prof. Lino, ¿dónde te pueden conseguir las personas que nos están viendo? En el canal de YouTube de Sobreduela, también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, ahí estamos en Facebook, Instagram, y en un sinfín de plataformas, TikTok, ahí nos pueden encontrar como Sobreduela. Maestro Edward, ¿y a ustedes en dónde lo pueden encontrar? En todas las plataformas bajo el análisis de Edward. Como les dije, si vieron algo que les gustó, ahí pueden darle like, share, déjenlo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima Reta Latina de Lino. Chequeamos, hermano.